Bien, entonces recuerde que si f es una función que tiene derivada de todos los órdenes, pues podemos representar como una serie de potencias de esta forma, ¿verdad? Donde sus coeficientes son la derivada de orden n, evaluado en a sobre el factorial de n. Entonces, como toda serie convergente, f es el límite de la sucesión de las sumas parciales. Y en el caso de la serie de Taylor, las sumas parciales son, ¿verdad? T sub n de x igual a la sumatoria desde e igual 0 hasta n, es un polinomio de grado n, de la derivada de i elevado en a sobre el factorial de i por x menos a elevado a la i. O, pues, desarrollando la suma, pues nos queda f de a más f' de a por x menos a, más f segunda de a sobre el factorial de a por x menos a al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el término enésimo, que sería la derivada de f de orden n en a sobre el factorial de n por x menos a elevado a la n. Observe que t sub n de x es un polinomio de grado n, que se conoce como el polinomio de Taylor, de grado n de f en x igual a a. ¿Ok? Entonces, pues, allí tiene usted el polinomio de Taylor. ¿Y para qué nos sirve el polinomio de Taylor? Nos sirve para aproximar funciones, ¿verdad? Obviamente, mientras más grande sea el grado del polinomio, mejor será la aproximación de la función. Y para poder entender un poco mejor lo que acabo de decirles, observe la función f de x. ¿Ok? Recuerde que la función e a la x, su representación como una serie de Maclaurin, es la sumatoria desde n igual 0 al infinito de x a la n sobre factorial de n. Esta es la serie de Maclaurin. Entonces, pues su polinomio de grado 1 de Taylor sería 1 más x. Y su gráfica, la observen aquí, es una función lineal, ¿verdad? Aquí la tienen. T sub 2 es 1 más x al cuadrado sobre 2, y su gráfica es una cuadrática. Observenla aquí. Aquí está la flechita de T sub 2, por aquí está T sub 1. Ok. T sub 3 será un polinomio de grado 3, ¿correcto? Un polinomio de grado 3, 1 más x cuadrado sobre el factorial de 2 más x a la 3 sobre el factorial de 3. Y aquí tienen su gráfica, ¿verdad? Es el polinomio pintado de azul. Entonces, observen ustedes alrededor del 0, mientras más grande es el orden del polinomio, pues el polinomio correspondiente alrededor del 0 está más pegado a la gráfica de la función e a la x, ¿ok? Y también observe usted de que a medida de que el grado de n, es mayor, pues en general la diferencia entre la función y el polinomio aproximado va disminuyendo, ¿ok? Pero nada, esto entonces es lo que se llama la aproximación de la función a través de un polinomio de grado n. Vuelvo y repito, mientras más grande sea el grado del polinomio, pues mejor será la aproximación. En general, f de x entonces la suma de su serie de Taylor, y no es otra cosa que el límite de t sub n de x cuando el n tiende al infinito, siempre que el límite exista. Podemos definir entonces r sub n de x, el residuo, como la diferencia entre f de x y t sub n de x. O en otras palabras, a una función yo la puedo escribir como su polinomio de grado n más su residuo. ¿Ok? Más su residuo. Ahora, si el límite del residuo cuando el n tiende al infinito es 0, entonces, pues, la función es simplemente igual al límite del polinomio t sub n de x cuando el n tiende al infinito. ¿Ok? Esto nos lleva entonces al siguiente resultado. Si usted tiene una función que es igual a la suma de su polinomio de grado n más su residuo, donde t sub n es el polinomio de grado n, ¿ok? Y el límite de r sub n de x cuando el n tiende al infinito es igual a 0, para todo x menos a en valor absoluto menor que r, entonces f es igual a la suma de Taylor en el intervalo, valor absoluto de x menos a menor que r, es decir, en un intervalo centrado en a con radio r. Y también es importante considerar la siguiente desigualdad de Taylor, que nos dice,
Si la derivada de orden n más 1 está acotada por m mayúscula, para x menos a menor o igual que d, entonces el resto de la serie de Taylor satisface la siguiente desigualdad. R sub n de x es menor o igual que m, que es la cota superior de la derivada de n más 1, sobre n más 1 factorial por x menos a elevado a la n más 1. Para x menos a menor o igual que d. ¿Ok? Esto es entonces como si yo estuviera encontrando el error que estamos cometiendo al aproximar una función a través de un polinomio de grado n. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. El primero de ellos tenemos la serie de Maclaurin, ¿verdad? Es igual. Queremos hallar la serie de Maclaurin de la función x por coseno de x y su radio de convergencia. ¿Qué usted sabe? Usted sabe que el coseno de x es igual a la sumatoria de negativo 1 a la n por x a la 2n sobre paréntesis 2n factorial para el n variando de 0 al infinito. Entonces, pues como nosotros queremos generar su serie de Taylor de la función x por coseno de x, simplemente multiplicamos aquí. Y esto va a ser igual a x por la sumatoria de dn igual 0 al infinito. Negativo 1 a la n por x a la 2n sobre 2n, todo factorial. Y como la x no depende de n, pues yo puedo introducirlo dentro de la suma y lo que nos queda es la sumatoria de dn igual 0 al infinito. Negativo 1 a la n y aquí me queda x a la 2n más 1 sobre 2n factorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es, pues ya tenemos la serie de potencia para x coseno de x. Y para el radio de convergencia, recuerde, usted tiene que calcular el límite del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n cuando el n tiende al infinito. Entonces, si esto es a sub n, ¿verdad? A sub n más 1, ¿quién es? El negativo 1 elevado a la n más 1. X a la 2, n más 1 más 1, sobre 2 por n más 1. Así. ¿Ok? Entonces, cuando yo divido a sub n más 1 entre a sub n, ¿qué me va a quedar? El límite cuando el n tiende al infinito. Aquí me va a quedar obviamente negativo 1 simplemente. Aquí tengo x a la 2n más 3 y aquí tengo x a la 2n más 1. Aquí me queda x al cuadrado. ¿Correcto? Y aquí pues me va a quedar, ¿verdad? 2n más 2 factorial. Y arriba nos queda 2n factorial simplemente. Cuando yo desarrollo entonces el límite cuando el n tiende al infinito de negativo 1 x al cuadrado por 2n factorial, aquí me va a quedar 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Entonces 2n factorial con 2n factorial se va a cancelar y este límite vale 0. Y cuando el límite es 0, recuerde que el radio de convergencia es infinito. ¿Ok? El radio de convergencia es infinito. Y cuando el radio de convergencia es infinito, pues la función converge para todo x en los números reales. ¿Ok?